Iniciamos a partir de este momento un encuentro desde el puente, un punto de encuentro con las cosas relacionadas con la historia, con Corrientes, con nuestro país, con la cultura, con las vivencias de cada comunidad. En este puente que desde hoy comenzamos a compartir juntos, usted encontrará mitología, leyenda de cada lugar, lo que ha vivido y lo que vive la gente en Corrientes y en muchos lugares de nuestro país. Esperemos disfruten de este paseo y compartan con nosotros a través de nuestras direcciones sus vivencias, sus historias, para plasmarlas y juntos desandar este camino hacia el puente. Bienvenidos. Hacia el siglo XIII, el territorio cruzucuateño era escenario del enfrentamiento entre charrúas, etnia que explotaba los recursos del pastizal, y guaraníes que hacían lo mismo con la selva en galería de los grandes ríos, en este caso el río Uruguay, muy próximo. Ambas culturas son, incluso hoy en sus descendientes, distintas, tanto físicamente como en sus creencias y rasgos culturales. En el siglo XV los guaraníes comenzaron un proceso de unificación de las tecuás o aldeas de hasta 30.000 habitantes, que floreció con la alianza con la corona española a través de la mediación de la Compañía de Jesús. Cruzucuatiá era territorio, una estancia, dependiente de los guaraníes de la reducción de Yapeyú, pero estos no ejercían pleno control del ganado, ya que los charrúas correntinos se mantenían independientes, cosa que lograron mantener hasta el fin de las guerras de la independencia, siendo derrotados en la ciudad entrerriana de Victoria para los blancos o La Matanza para los charrúas. Durante la época colonial, Cruzucuatiá fue absorbida culturalmente por los guaraníes, si bien mantuvo su independencia, ya que no se asentaba en el ecosistema típico guaraní, los ríos, sino en el pastizal charrúa. Sin embargo, los charrúas no quisieron nunca aliarse a los españoles o criollos, y luego de la derrota militar se disgregaron en el pueblo llano de la provincia de Entre Ríos y sur de Corrientes. Los guaraníes, en cambio, supieron mantener gran parte de sus valores y la lengua, de tal forma que tanto charrúas como hijos de españoles y luego incluso europeos llegados en el siglo XIX y XX los aprendieron. Cruzucuatiá era un vecindario rural con casas de adobe y paja a fines del siglo XVIII. Luego comenzó a poblarse fuertemente con vecinos provenientes de San Roque y Corrientes, con la intención de frenar el avance de los indios yapeyuanos. Un grupo de vecinos solicitó autorización para la construcción de una capilla que fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. El juez comisionario José Zambrana solicitó al virrey Avilés la autorización para crear un pueblo junto a la capital, y por la presencia de importantes estancias en el lugar que favorecían el desarrollo comercial. El 18 de abril de 1799, el virrey dispuso la creación del pueblo, encomendando a Zambrana la delimitación de la plaza, calles y entrega de solares. El 16 de noviembre de 1810, el general doctor Manuel Belgrano, observando la estratégica situación del lugar, ubicado en el centro de la Mesopotamia argentina en su campaña militar hacia el Paraguay, le dictó a su secretario, el teniente Ignacio Warnes, el acta en la cual fundó el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Cruzucuatiá, que en lengua guaraní
significa cruz de papel, lo que podría hacer referencia a la etapa guaraní cristiano o neófitos, como se llamaba antiguamente a los guaraníes, que decidieron usar a los jesuitas como protección legal ante el Frente Blanco en expansión, bandeirante portugueses y españoles. El jefe revolucionario Manuel Belgrano no hizo más que incorporarse a una dinámica de enfrentamientos culturales que venía de antes de la llegada de los europeos a la zona. Así fundó Curuzucuatiá, con el objeto de organizar la jurisdicción de Corrientes y contener los intentos de avance luso brasileño sobre la Mesopotamia argentina. Resolvió también un pleito jurisdiccional entre Corrientes y Yapeyú sobre este territorio, adjudicándolo a la jurisdicción de Corrientes. Belgrano fijó la jurisdicción de Curuzucuatiá, diciendo que se halla y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá, cuya jurisdicción será desde las puntas del arroyo de las Tunas, siguiendo el arroyo Mocoretá, y de este a buscar las puntas del arroyo Timboy, de este a buscar la barra de Curuzucuatiá que entra en el Miriñay, de donde se seguirá hasta la laguna Iberá y por el río Corrientes se seguirá la costa hasta sus malezales, de los cuales se ha de seguir a las puntas de la barranca y de esta a las del arroyo Basualdo, hasta encontrar las puntas de las Tunas. Fija los límites de la planta urbana y sus égidos, establece los lugares donde se construirán la escuela, la plaza mayor, la iglesia matriz, el ayuntamiento y la casa capitular. Y por último, aceptando y respetando la creencia de los lugareños, ordena y manda que se tenga a este pueblo por el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá. El 8 de octubre de 1852 fue elevada a la categoría de villa y el 25 de septiembre de 1888 a la de ciudad. La ciudad ha sido declarada lugar histórico por decreto 112.765 el 4 de febrero de 1942. La ciudad ha contado tradicionalmente con una guarnición militar, diversas unidades militares la ocuparon. En el 2003 el comando de la Brigada 3, la escuela deja la ciudad. Parte de los cuarteles permanecen vacíos hasta el 2007, cuando pasa a alojar al comando del tercer cuerpo de ejército. Excepcional. Él tocaba cualquier instrumento. De ahí los que le imitan, de que sean más limitados, bueno, es otro tema ese. Pero él era un señor. Era un señor. Al hablar era cariñoso, un hombre cariñoso, muy poco de hablar, se hablaba lo necesario, pero él tenía una sonrisa tan simpática que eso lo hacía todo a él. Para mí siempre fue eso.
como era empleado del papá, en la barraca de cueros. Entonces le hacen una habitación contigua a la barraca y allí vive él. Y ahí nace esa amistad. Mi papá empleado y él el niño de la casa. Y por ende los dolores de cabeza del papá de don Tarragó. Porque una vez que se conocieron empezaban a salir y ahí empezaron las primeras musiqueadas. Entonces papá iba, lo acompañaba, hacía de presentador y de recitador. Cuentan siempre de que él nunca dejaba adelante de él de que alguien hable mal de otro amigo. O sea, cuando alguien empezaba a hablar mal, che, fulano, vos sabés que es así, entonces él le decía, qué raro que haya hablado mal de vos, porque ayer se estuvo acordando una barbaridad de tu persona. O sea, le cortaba, ¿viste? Si alguien quería hablar mal del otro, le decía que el otro ya estaba hablando bien de él. Era grandote, no era gordo, era flaco, alto, un poco encorvado, ¿no es cierto? Y muy bonachón. O sea, tenía una expresión siempre triste, así, ¿no es cierto? Pero tenía la sonrisa fácil. O sea, por cualquier cosa él entraba a sonreír o a reírse. Y tenía una risa muy especial, tenía.